Seguimos con el programa El Hueco en el Muro, después de haber escuchado pues anteriores intervenciones y también habernos como convocado desde distintos momentos y distintos tiempos y con distintos actores, actoras que trabajan de alguna manera el tema del sistema carcelario que vienen acompañando. Hemos tenido encuentros con las hermanas que hacen el podcast de La Cebolla Atrapada también en alguna oportunidad y hemos conversado con Andrés y la compañera Soraya, de que estaban desarrollando unos talleres sobre arte y danza con mujeres y adolescentes privadas de libertad. En esta oportunidad nos encontramos con Emma, quien también hace parte del ITI y que junto al ITI están siendo parte de una iniciativa tan urgente porque precisamente vamos a hablar de estas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bolsha, querida, bienvenida, pedirte que saludes a la audiencia antes de entrar en el tema. Muchísimas gracias, Gaby, por esta invitación a hablar de este documento tan importante. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Radio Huaynatambo, la red de la diversidad. Emma, si nos puedes hablar un poquito de este documento, ¿de qué trata? Ya habíamos dicho que trata acerca de poblaciones que están en situación pues de privación de libertad en distintos recintos penitenciarios y cómo es que nace esta iniciativa. Mira, este en realidad es un documento, es una propuesta sobre la situación penitenciaria en Bolivia, ¿no? El hacer este documento con algunas propuestas a corto y largo plazo ha sido iniciativa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que hoy día es la Defensoría del Pueblo. Son ellos que han elaborado el documento, han tomado contacto con el ITEI y han solicitado que mediante el ITEI se haga llegar a otras organizaciones de la sociedad civil, que es lo que hemos hecho, ¿no? Para que puedan contribuir con sus aportes a este documento la mayor cantidad de organizaciones que también trabajan en medio carcelario. Y es así como varias organizaciones de la sociedad civil han hecho sus aportes, han dado sus opiniones, sugerencias, y otras han suscrito el documento. Hay 20 logos, pero tengo que decir que de los 20 logos hay muchas organizaciones que son redes nacionales, como la Plataforma Nacional por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, que agrupa una treintena de organizaciones a nivel nacional, o la Coalición Ciudadana contra la Tortura, ¿no? A la cual han adherido 17 organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que también son redes. CLADEM, por ejemplo, también, que es una organización no solamente a nivel nacional, sino también latinoamericano, porque es el Comité de Latinoamérica y del Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. Está también la Plataforma de la Mujer, que agrupa varias organizaciones, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones, como te digo, han hecho sus aportes y otras han suscrito este documento. Ahora, ¿por qué lo ha hecho el Mecanismo Nacional de Prevención? Porque ha sabido que este jueves y viernes se va a llevar a cabo en Santa Cruz la reunión del Consejo Penitenciario. Este Consejo Penitenciario nació hace muchísimos años, cuando el señor López estaba en la dirección del régimen penitenciario. Y la idea era de invitar a las organizaciones de la sociedad civil para que conformen este Consejo Penitenciario. El ITEI hacía parte del Consejo Penitenciario, y donde se iba a discutir la problemática carcelaria con el objetivo de mejorar una serie de aspectos, como ser infraestructura, de salud, de alimentación, de opciones de educación, de profesionalización, y el gran tema de reinserción social, ¿no? Ahora no hemos sido incluidos, no sé qué organizaciones habrán sido invitadas para este consejo penitenciario. En todo caso, el ITEI no ha sido invitado, bueno, porque
Desde que hemos escrito el libro sobre el señor Aramayo y todas las torturas y malos tratos que ha sufrido durante los años de cautiverio en la cárcel de San Pedro, entonces estamos castigados. No nos dejan entrar para hacer psicoterapia, eso es bastante lamentable. Hemos podido entrar para hacer los talleres de danza, que era una buena cosa, pero siempre nos están poniendo trabas, ¿no? Siempre nos están poniendo una que otra traba. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Peleando el espacio, porque nos parece muy importante estar presente en las cárceles y poder tener una oferta, sobre todo en psicoterapia y otro tipo de talleres que pueden ayudar a las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces así surge este documento que toca varios aspectos importantes, como ser, por ejemplo, la cuestión de la privación de libertad preventiva, ¿no es cierto? Que es un gran tema, porque en este documento se señala que toda esta crisis que hay en este momento en los recintos penitenciarios está íntimamente relacionado al hacinamiento, al uso excesivo de la detención preventiva, al hecho de que no se separa y se clasifica las personas privadas de libertad. Por ejemplo, siempre se ha dicho que sería muy importante que aquellas personas que adolecen de enfermedades psiquiátricas no tendrían que estar en la cárcel, que los ancianos no tendrían que estar en la cárcel, que se tendría que buscar otras posibilidades de, qué sé yo, purgar su pena, ¿no es cierto? Después también esta imposibilidad de ejecutar programas adecuados de reinserción social. Este es el gran tema que siempre se maneja, que siempre se lo estudia, pero donde no hay las posibilidades de esta gran palabra que es la reinserción social, ¿es cierto? Entonces analiza todos estos aspectos, da algunas medidas alternativas como cambios estructurales, pero también medidas paliativas a corto plazo, ¿no? Y tocando también la cuestión de los servicios estatales que son deficientes, ¿no? La infraestructura precaria y falta de espacios suficientes para alojamiento de personas privadas de libertad, la deficiente alimentación, falta de recursos para el pago de prediarios, que ya es una miseria, son 6 bolivianos para desayuno, almuerzo y cena, falta de oferta educativa y de trabajo, sobre todo para las mujeres, y también obstáculos en el acceso a la salud y a la salud mental. Por ejemplo, el privarnos a nosotros de entrar a hacer psicoterapia gratuita, ¿no? Es un obstáculo al acceso a la salud mental, ¿no? Pero bueno, entonces hay recomendaciones que se hace en este documento sobre todos estos temas. Y esperamos que como esta va a ser presentada como una propuesta de la sociedad civil, sea realmente tomada en cuenta en este Consejo Penitenciario. Porque muchas veces lo que viene de la sociedad civil lo toman como si fuera una crítica y no como si fuera un aporte para justamente en conjunto ver lo que se puede hacer para paliar, ¿no?, todas las deficiencias que existen en los recintos penitenciarios. Gracias, Bolsha. También haces mención a algunos puntos realmente importantes que pues quisiéramos un poco profundizar ahora en esta conversación. Una de ellas hablas de este consejo penitenciario o carcelario. ¿Cuál es el nivel o la capacidad de toma de decisiones que tiene la misma respecto a este tema? Es decir, las resoluciones que se toman en ese espacio
se tienen que cumplir en todas estas instancias que administran estos centros penitenciarios, están como obligados a cumplirlas, están obligadas a aplicar estas resoluciones. Eso por una parte. Por otra parte, igual en el documento ustedes comparten cifras preocupantes, sí, que no son como lejanos, ¿no? Entonces nos gustaría también hablar de estas cifras y cómo, si es posible también, si tienes el dato, cómo se distribuyen en los distintos recintos penitenciarios, ¿no? Ya sabemos que están recontra sobresaturados estos espacios, ¿no? Pero también creo que aporta, más allá de ir así como no fijarnos en el morbo, sino entender realmente que la situación es preocupante y es urgente su atención. Claro que sí. Ahora mira, cuando nosotros hacíamos parte de este consejo penitenciario, habíamos trabajado muchísimo. Yo me acuerdo que nosotros hemos elaborado todito un documento sobre todo nos hemos centrado en lo que nosotros hacemos, rehabilitación de las personas privadas de libertad, dando atención gratuita en salud, en formación y haciendo nosotros investigación, ¿no? Y en esto en salud era la atención médica y la atención psicológica y psicoterapéutica. Y en investigación, hacer investigaciones dentro de la cárcel, pero que brinden al régimen penitenciario información seria sobre las deficiencias, sobre ciertos temas que se iban a investigar, para justamente de manera conjunta poder encontrar algunas soluciones. Yo no creo que lo que se discutía en este consejo penitenciario tenía realmente el poder de los régimen penitenciario está obligado de cumplir. No, era más un lugar de consejo justamente al régimen penitenciario, de aconsejarles, de ver lo que no va, de ver cómo la sociedad civil puede incidir para mejorar, en fin. Pero no que esto no los obligaba de ninguna manera a cumplir lo que se decía en ese consejo penitenciario, ¿no? Pero era un espacio donde tanto régimen penitenciario como sociedad civil podían encontrarse y discutir. Eso ya era algo muy, muy valioso. Yo me acuerdo que nosotros elaboramos todo un documento sobre lo que podía ser la atención post-penitenciaria, ¿no? Y se entregó todo eso al régimen penitenciario. Pero después, como que, bueno, fue cambiado el señor López y ahí se acabó. Hemos asistido a otro consejo penitenciario que siempre se llevan a cabo en Santa Cruz, no sé por qué, ¿no? Y también hemos ido con propuestas, nosotros dentro del ámbito en el cual trabajamos, que es la rehabilitación, la formación y la investigación. Y con propuestas y todo, bueno, dejamos los documentos, repartimos nuestras publicaciones sobre algunas investigaciones, y ahí está, te sirve más para tomar contacto con otras organizaciones, ver cómo se puede también colaborar, crear sinergias para ver que no todos estemos haciendo lo mismo, sino más bien ayudándonos y respetando los ámbitos de desarrollo de las otras organizaciones, ¿no? Dentro de las prisiones. Entonces, primera cosa, que no están obligados a cumplir. Pero es un ámbito de consejo, entonces está muy bien para analizar, ¿no? Todos estos datos. Mira, por ejemplo, en este documento hay datos alarmantes sobre cómo la población carcelar ha crecido, ¿no? Desde el 2020 al 2024, ¿no? Son 5 años. El 2020 habían 17.305 privadas de libertad. Y ha ido aumentando. 2021 18.703. 2022, 24.824. 2023, 28.838. Y a diciembre de 2024, estos son datos de la Dirección General del Régimen Penitenciario, 32.035. Imagínate, hemos doblado la cantidad de personas privadas de libertad. Ahora,
Se dice que este crecimiento de la población penitenciaria está íntimamente relacionada a lo que ya dije antes, ¿no? Al hacinamiento, al uso excesivo de la detención preventiva, a la falta de separación, así, de los prisioneros, y a la imposibilidad de ejecutar programas adecuados de reinserción social. Pero nosotros pensamos que aquí juega un rol sumamente importante la cuestión del uso excesivo de la detención preventiva. Y este aspecto ya lo han señalado varios organismos internacionales. Nosotros mismos, en el último examen periódico universal, uno de nuestros puntos era esto, del uso excesivo de la detención preventiva, ¿no? Porque hay gente que está en detención preventiva años, 8 años, 15 años, es algo increíble, cuando por ley la detención preventiva debe ser de 6 meses. Están ahí en detención preventiva sin juicio. Se han tomado algunas medidas, como la cuestión del indulto y la amnistía. Han habido varios programas al respecto y ahora mismo hay uno en puertas, ¿no? Pero yo creo que eso, claro, alivia un poco, pero no resuelve el problema. Y esto del uso excesivo de la detención preventiva está íntimamente ligado al disfuncionamiento de la justicia en Bolivia, porque hemos visto que así resuelven el problema los jueces: detención preventiva, detención preventiva, detención preventiva. Y ya está, ¿no? Y eso es terrible, porque nosotros hemos hecho un estudio sobre las secuelas psicosociales de la detención preventiva, porque en todos los casos que hemos atendido y la gente que está detenida preventivamente nos cuenta, pues, y vemos además, ¿no?, cómo las personas se deterioran. Entonces, es preocupante, porque ya la cárcel, como dice Pau Pérez Sales, es un entorno torturante, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que significa que una cárcel, por su naturaleza, provoca de manera intencional un sufrimiento físico y también psicológico severo, con ataques a las funciones básicas y superiores que tienen los seres humanos, ¿no? Y claro, esto por parte de actores estatales o que están en funciones delegadas del Estado. Y hemos visto que a través de los datos que aporta este informe, se puede pues afirmar que nuestras cárceles en Bolivia configuran espacios de carácter médico-psicológico que constituyen un entorno torturante. Y cuando estuvo aquí Juan Méndez, que vino dirigiendo el GIEI, y Juan Méndez había sido relator contra la tortura de Naciones Unidas, hablamos de este aspecto con él, de que nosotros encontrábamos en la detención preventiva las mismas secuelas psicosociales que provoca la tortura. Y él nos dijo, sí, es evidente, son las mismas. Entonces no es algo banal, ¿comprendes? Es algo realmente que hay que tomar muy en cuenta. Y claro, este aspecto de la detención preventiva es mucho más grande que los otros aspectos que se señalan, porque consecuencia de la detención preventiva hay el hacinamiento y el crecimiento que hemos visto, pero tan enorme, de la población carcelaria, teniendo en cuenta que las infraestructuras carcelarias quedan las mismas, no se amplían, o si se amplían un poquito, pero de ninguna manera en relación a la cantidad de personas que ingresan a los recintos penitenciarios. Como tú sabes y yo también sé, ¿no?, que eso crea todo un ambiente, y que lo podemos poner también en esto de que dice Pau Pérez Sales del entorno torturante, porque la persona que entra para poder tener un espacio donde sentarse, donde cobijarse, tiene que pagar.
tiene que hacer los trabajos más difíciles de entrar a la cárcel, ¿no? Primero que entras a un recinto penitenciario y hay tortura, aunque no sea física, pero hay tortura sexual, hay tortura biológica. Y sobre todo con las mujeres, la cuestión de la desnudez forzada es algo muy común, más que en los hombres. Es como si la persona privada de libertad no tuviera pudor, y tú le puedes pedir nomás que se desvista el momento una y otra vez, ¿no? Y claro, hay en esto de la desnudez forzada, hay también lo que ahora se conoce como tortura sexual, eso de revisar todas las cavidades del cuerpo sobre pretexto de que se está buscando droga. Y bueno, ya está catalogado como tortura sexual el hecho de violar a las mujeres o a los hombres con partes del cuerpo humano, con objetos, y eso se ha vuelto algo común, algo banal, ¿no? Entonces, claro, hay este aspecto y hay este otro aspecto de la prisionización, porque el ingreso de cualquier persona en una prisión origina pues un fuerte impacto negativo que genera sentimientos de inseguridad, de miedo. Y por eso sería necesario y urgente que la administración penitenciaria prevea un conjunto de acciones con la finalidad de amortiguar las emociones negativas y los síntomas psicofisiológicos originados por ese cambio brusco de la ruptura de la persona que ingresa en prisión con su medio natural y social. Pero eso es pedir peras al olmo. Es lo que menos van a hacer, porque hay esa mentalidad de que el que entra en prisión no merece ningún trato humano. Ha perdido todos sus derechos. Se vuelve un número. No tiene más pudor, porque eso de forzar a la desnudez forzada es porque se cree que no tiene más pudor esta persona, ¿no? Y nosotros estamos continuamente luchando, sobre todo con el personal de seguridad, ¿no? Diciéndoles que las personas lo único que han perdido es su derecho a la libre circulación, pero que todos sus derechos los tienen intactos, y sobre todo el respeto a su dignidad humana. Te miran como si estuvieras desvariando, porque ellas y ellos tienen, los policías y las policías tienen un discurso frente a los y las privadas de libertad de que ustedes son la escoria de la sociedad, ustedes no valen nada, ustedes no tienen derecho a nada. Entonces, claro, todo esto hace parte de este entorno torturante y de esta prisionización, ¿no? Que pues conlleva a una serie de problemas realmente graves de orden intencional, provocando sufrimientos físicos, psicológicos severos, sufrimientos biológicos, cuando por ejemplo la gente entra a la cárcel y no tiene plata para comprarse comida ni bebida, y tiene que generar algún ingreso para poder comer. Sufrimiento sexual, de diferente forma, ¿no? Aquellos que son agredidos porque tienen la acusación de haber sido violadores y de entrada en la cárcel son agredidos sexualmente, ¿no? En las mujeres, los toqueteos, esta desnudez forzada, todo esto también es un sufrimiento, es una tortura sexual, ¿no? Todo esto causa estos sufrimientos tan graves, y si tenemos en cuenta que el 58,71% de las personas privadas de libertad en este momento están en detención preventiva, estamos frente a un fenómeno alarmante, realmente alarmante, y que no se toma muy en cuenta, porque esto de las secuelas, por ejemplo, es algo de lo que no se habla y se piensa que la persona, sufre vejámenes en el momento, pero ya pasaron y no queda después nada, ¿no? Y no se toma en cuenta que el no respeto a la presunción de inocencia, el señalar a la persona como culpable sin haber hecho una investigación exhaustiva,
desencadena pues una serie de efectos traumáticos. Estrés agudo, angustias, depresión que puede ir hasta depresión severa, sentimiento de muerte social a causa de la estigmatización. Y claro, esto de la estigmatización se complica con la exposición de la presunta persona culpable frente a los medios de comunicación antes, como decía, de una investigación. Entonces es realmente bastante grave, porque en esto de la presentación de la estigmatización, por ejemplo, en noviembre de 2019, a los jóvenes del Alto que cayeron presos, los policías les sacaron fotos y pusieron abajo terrorista. Y mandaron esas fotos por WhatsApp, por TikTok, por una serie de medios de comunicación vigentes hoy en día, de manera que cuando hablabas con ellos y ellas meses después, esto era terrible. No querían salir de sus casas por no encontrarse con la mirada del vecino, ¿no? Y ellos pensaban, me está mirando, ¿qué creerá que he hecho? Debe nomás pensar que soy un delincuente. Porque esto de cuando el río suena es porque piedras trae, hay mucha gente que dirá, no, por algo habrá sido, pues no, que lo han tomado preso. Por algo será que le han sacado la foto. Y para muchos de ellos y ellas es hasta el día de hoy un problema realmente serio, realmente serio. Y al respecto, y alguien también me dijo, ¿no?, que la iban a presentar ante los medios de comunicación. Pero eso, menos mal, por acción de movimiento de mujeres, fue evitado. Pero la persona me dijo que sí la presentaban ante la prensa, en la noche se suicidaba. Así de terrible es esto de la estigmatización, ¿no? Foucault creía, por ejemplo, que en el sistema penitenciario, que este sistema penitenciario no está diseñado para disminuir la delincuencia mediante el castigo de los criminales, ¿no?, y la disuasión de otros, sino que está diseñado para criminalizar a las clases más bajas y para someterlas a la clase alta. Entonces él decía que el sistema penitenciario encarcela de manera efectiva, aislando y controlando económicamente a los miembros más dinámicos de la clase baja, ¿no? Y que logra mucho esto presentando públicamente ante los medios de comunicación a estos dichos delincuentes. Entonces mira cómo todo está diseñado, ¿no?, para que justamente esto no sea cuestión de delincuentes y no delincuentes, sino también cuestión de clases sociales. No es pues un azar, ¿no?, que nuestras cárceles estén llenas de ticonas, mamanis, quispes y como lunarcitos, otros, ¿no ve? Entonces, todo esto, ¿no?, expresa el por qué estos números de crecimiento de las personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios, ¿no?, crece y crece y crece y crece cada vez más, y no hay solución para eso. En este documento se plantea algunas medidas, como por ejemplo esto de la amnistía y el indulto, ¿no?, que ha sido presentado al Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de recomendaciones internacionales, y que bueno, hay todo un grupo que está discutiendo esto en este momento, ¿no? Después también están planteando la cuestión de reponer y aprobar el proyecto de ley número 358 2022-23 para el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, ampliando la cobertura a todos los delitos que el Código Penal no establece como delito, sin derecho a indulto. Y van a excluir de esto a los que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Pero ese es otra de los planteamientos que se está haciendo, ¿no?
Y también se plantea la importancia de discutir aspectos normativos referentes a la Ley 1008 y las reformas y las contrarreformas relacionadas con esta detención preventiva. Dado que, sabes, ese es el mayor número, ¿no?, de personas privadas de libertad, las que están complicadas con la Ley 1008. Y claro, en estos casos habría que analizar las personas que están por haber sido encontradas con pequeñas cantidades y consumo de sustancias para su propio consumo, por ejemplo, ¿no? También ver el caso de las personas complicadas con la Ley 1008, pero que son ancianos y otras personas que tienen enfermedades mentales, y ver soluciones alternativas a la privación de libertad. Porque cambios estructurales un poco difícil, ¿no? Pero cosas que son factibles de esto, por ejemplo, de ver que aquellos que se los encuentran con pequeñas cantidades porque son de uso personal, bueno, pues puedan salir de las prisiones y puedan purgar una pena mucho más pequeña, traer otras soluciones, ¿no ve? En eso se está, y entonces esperemos que el régimen penitenciario tome en cuenta esto, porque lo de la detención preventiva es un gran problema. Así es, Bolsha, los datos que compartes, los temas que pones ahorita en la mesa de conversación, de reflexión, son pues altamente preocupantes y también tocan como las vidas más sensibles de cada ser humano y ser humana, ¿no? Hay como muchas preguntas que ahorita yo quisiera plantearte, pero como sabes, el tiempo a ratos es como pues una limitante, ¿no? Y seguro vamos a volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando de este tema que es realmente urgente conversar, Bolsha, porque como te decía, has compartido cosas que son realmente muy duras de asimilar, ¿no? En lo personal lo he asimilado porque se sabe también que estos recintos penitenciarios, en lugar de ser como espacios realmente de reinserción, digamos, o de alguna manera que la persona que haya cometido un delito, un crimen, piense en lo que ha hecho y de alguna manera pueda rectificar o pueda subsanar ese su delito, ese su crimen, ese su error, pues no se da, más bien ahí adentro lo que campea libremente es la corrupción, ¿no? Es una corrupción imperante, es la anulación, y lo decías también muy bien, la anulación del ser humano, de la ser humana misma ahí adentro. Y es por eso que los graves delitos que se cometen contra estas personas privadas de libertad no se denuncian. Y cuando se animan a denunciarlo, pues nadie les escucha, ¿no? Y si algún medio va a cubrir esa noticia, no lo cubre desde esta mirada de derechos humanos que debemos tener todos y todas y todes, sino como el sensacionalismo, ¿no? Y esto se ha implantado fuertemente en la sociedad. Ya lo decías tú, por algo debe estar ahí adentro, ¿no? Y cuando sales con una marca que nunca se va a borrar, digamos. Vas a vivir con eso y la que tiene... Sí, y tienes que bajar la cabeza y callarte y no reclamar porque has estado ahí adentro, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar también la importancia del trabajo que ustedes vienen realizando como ITI y que se les ha bloqueado, y no es casual que se les haya bloqueado el ingreso, porque precisamente, pues, les estorbaban para este trabajo que tú decías de tortura y de anulación del ser humano, y para que se sigan manteniendo, porque también hay, conversando con otros compañeros y compañeras que acompañan y trabajan este tema, lo que decían, el peor error de que tengamos ahorita y estamos cometiendo como sociedad, como Estado, es asignar el control de estos espacios a las fuerzas del orden, digamos, a la policía, que es la instancia más corrupta. Entonces, eso no va a resolver, más bien empeora la situación, por una parte, y por otra, la urgencia de posicionar este tema en la sociedad, en las escuelas, en las universidades, en donde se pueda hablar de lo que está sucediendo en estos espacios, que no debería ser ajeno y no debería justificarse, ¿no? Porque ahorita se están aplaudiendo medidas de construcciones, pues, de mega cárceles, ¿no? Y no se habla de todo lo que hay detrás.
En El Salvador, por ejemplo, con esta su cárcel gigante, se han propiciado pues desapariciones de personas jóvenes, detenciones. Hay gente que no se encuentra, pero también esa gente detenida ahorita está haciendo mano de obra para pues trabajos de gente que está ahí y no les remuneran ni un peso, ¿no? Lo mismo que pasa en las cárceles de Estados Unidos. Porque esto nos lleva a ver, ¿no?, que toda esta política carcelaria no es una política nacional, es una política mundial. Es una política mundial, donde las fuerzas más reaccionarias, las fuerzas de derecha, tienen un pensamiento binario, los malos y los buenos. Y para los malos, nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Ves esto que decías tú de El Salvador? Bukele está criminalizando la pobreza. Todos esos jóvenes vienen de barrios donde hay escuela hasta tercero de primaria, creo, y algunas llegan hasta sexto de primaria, y no hay más, no hay secundaria, no hay realmente servicios básicos, no tienen posibilidades de estudio ni de trabajo. Entonces la Mara constituye el único medio donde se identifican, ¿no?, y tienen una sensación de existir y un tanto, y también la sensación de poder frente a ese mundo que les es tan cruel, tan estigmatizador y tan discriminador, ¿no? Y el señor Bukele, en lugar de hacer esas megacárceles con tanta plata, hubiera hecho servicios básicos en esos barrios, hubiera tenido que poner escuelas secundarias, hubiera tenido que hacer talleres de formación para esos jóvenes, dar posibilidades, ¿no? Resuelve el problema metiendo a la cárcel. Ahora viene el señor Trump y quiere resolver el problema de la inmigración metiendo a los inmigrantes en Guantánamo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces se está criminalizando la pobreza por un lado, la necesidad por el otro. Los migrantes cruzan las fronteras como pueden porque van en busca de mejores condiciones de vida. Van en busca de un trabajo para poder mandar a sus familias, para poder ellos subsistir, y no, ahora se los criminaliza y van a ir a Guantánamo. Algo terrible, ¿no es verdad? Y no se dan soluciones a todo esto. Por eso es que nuestras cárceles tienen color, etnia, género, y están llenas pues de poblaciones vulnerables, indígenas, afrodescendientes, personas LGTBIQ+, de bajos recursos, claro, ¿no? Entonces, no es una política que podemos nosotros decir nacional, ¿no? Es en el contexto mundial que encontramos esto. Las cárceles, los refugios, que se llaman así, o centros de acogida, peor todavía, centros de acogida para migrantes en Dinamarca, en varios países de Europa. Son cárceles donde incluso han habido denuncias de violaciones, de maltrato físico, psicológico. No son centros de acogida. Entonces, esta política está por todas partes. Indudablemente obedece, ¿no? Obedece a los dictámenes de las clases más poderosas, pues, ¿no? De las clases más poderosas, de las que tienen mayor poder adquisitivo, y que, claro, son las corrientes más retrógradas, estas fuerzas de derecha con tintes neofascistas que están de más en más surgiendo en Europa, en América Latina, ¿no? Y imagínate, ya Kropotkin hace cuándo, ¿no?, decía que la cárcel está llena de los desposeídos y que los verdaderos ladrones son los poderosos. Y esto sigue vigente hoy en día, ¿no? De aquellos que poseen las industrias, los medios de producción. Entonces, eso sigue vigente hasta hoy en día. Así, Gaby, este tema, como tú decías, no se ha acabado. Hay mucho que hablar sobre esto.
¿no? Hay mucho que analizar y esperemos que este documento no pueda ser tomado en cuenta y estas medidas, como algunas que he leído para subsanar, para paliar la cuestión de la detención preventiva, puedan ser puestas pues en vigencia, ¿no? No son cambios estructurales, sociales. O sea que pueden nomás hacer esas cosas y yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que proponer, pero después exigir que se ponga en vigencia todas estas propuestas que estamos planteando. Así es, Bolsha, hay como una tarea muy grande que seguir acompañando y pues que seguir apoyando y poniéndole también el hombro para que de alguna manera funcione lo que se está proponiendo. No estoy convencida de que no es la primera propuesta que se lanza para que se tome en cuenta los derechos de las personas, por lo menos se los respete, se les restituya algunos de los tantos que se les ha arrebatado. Esperemos que la prensa le dé la suficiente cobertura, porque aquí la prensa juega pues un rol muy importante, Gaby. La gente se entera de lo que pasa, se entera de la problemática carcelaria, se entera de lo que está pidiendo la sociedad civil, se entera de cómo está en este momento el hacinamiento en las cárceles, todo a través de la prensa. Nosotros vamos a poner este documento en el Facebook, en el WhatsApp y todo, pero bueno, hay una parte de la población que tiene acceso a todo esto, pero hay otra parte de la población que es a través de los medios que se entera de toda esta problemática. Entonces ustedes juegan un papel muy importante en esto. Así es, y como decíamos también, Emma, nosotras vamos a hacer lo que nos corresponde también, ¿no? En la difusión de este documento en nuestras diversas plataformas, ya también con esta conversación que hemos tenido y que vamos a retomar más adelante para seguir conversando al respecto y pues tocando tal vez elemento por elemento esos puntos que tú has puesto ahora en la conversación, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo, Bolsha, un gran abrazo y nosotros y nosotras estamos atentos y atentas a lo que vaya a suceder después de la presentación de este documento. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a ti, Gaby, muchísimas gracias y nuevamente un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. El hueco del muro.